San Anselmo de Canterbury. Él es un pensador de destino singular, un teólogo del siglo XI. De su vida conocemos bastante porque conservamos el testimonio de Eadmero, un discípulo y amigo suyo que nos da muchísimos datos sobre su biografía. Nosotros nos centraremos aquí en el problema filosófico fundamental. Es el de San Anselmo un destino singular, podríamos decir. En unas brevísimas páginas expresó unas concepciones que han tenido una influencia en la filosofía posterior inmensa, inmensa, en la constitución ontoteológica de la metafísica. Yo diría que casi equiparable solo a la de los grandes creadores de la filosofía griega. Pero claro, estas pocas páginas geniales de San Anselmo que han influido tanto nos pueden llevar quizá a desenfocar históricamente el sentido de su obra si no atendemos, me parece, exactamente ¿no? a la intención y al contexto en el que él las escribió. Ahora lo vemos en más detalle. O sea, me parece que no podemos desvincularlas de su orientación. San Anselmo no era un filósofo en sentido estricto. De hecho, él no pretendía ser un filósofo, ni tan siquiera yo diría que era un teólogo respetuoso con la filosofía al modo de las escuelas de los dialécticos que en ese momento estaban en boga. Él, en realidad, lo que hace es partir de la revelación e intenta pensar sobre aquello que cree, intenta pensar sobre la revelación. En este sentido, me parece que sigue el espíritu, y no solo el espíritu, sino incluso el método bastante de San Agustín, de la unidad entre filosofía y religión. Es parte de la fe que tiene la primacía y él intenta, de alguna manera, pensar, reflexionar, meditar sobre aquello que cree. La fe que busca el entendimiento, el conocido fides caerens intellectum, el buscar eso. Pero claro, esto hace que no sea un filósofo en sentido estricto de la palabra. De hecho, me parece que en San Anselmo, del cual se conoce muchísimo solo aquel pequeño fragmento del proslogium, quizá el monologium, realiza, me parece, en este sentido, una síntesis equiparable casi a la de San Agustín. Lo que pasa es que está fragmentada en múltiples obras. De hecho, de todas sus obras, la única que podríamos decir que no trata específicamente de un tema teológico es el de gramático. Todas las demás parten de la fe e intentan profundizar en este conocimiento de la fe. Bien, ¿cuál es el método de San Anselmo? Un método específico y que le aleja enormemente de algunas lecturas de las que hablaba del desenfoque histórico. Pues bien, él mismo en el de Fide Trinitate lo resume. Leo el texto. No poner nunca en cuestión una verdad de la fe, sino que, manteniendo siempre indubitablemente la fe misma, amándola y viviendo según ella, humildemente buscar en lo posible la razón de cómo es así como creemos. Primeramente, hay pues que limpiar el corazón por la fe, y primeramente han de ser iluminados nuestros ojos por la guarda de los preceptos divinos y por la humilde obediencia a los testimonios de Dios, hacernos niños. El que no creyese no entenderá, pues el que no creyese no experimentará, y el que no hubiese experimentado no entenderá. Está en el capítulo 11 del De Fides Trinitatis. El que no creyese no
entenderá. Me parece que esto es fundamental para no desenfocar el pensamiento de San Anselmo. En este sentido, claro, San Anselmo no se preocupa por distinguir temáticamente el objeto de la teología y el objeto de la ontología o de la filosofía. No le interesa la división. De hecho, no es que confunda ambos campos, es que los une conscientemente. Cuando él busca entender aquello que cree, lo hace sin distinguir los dos ámbitos. Encontramos intentos de razonar o de argumentar racionalmente misterios revelados, pero de la misma manera que trata de la existencia de Dios o del libre albedrío humano, que son asuntos que podríamos situar claramente en el contexto de la teología natural. Él, de la misma manera, habla de la encarnación, del pecado original, del misterio de la Santísima Trinidad. Es decir, que no le interesa distinguir. Esto quizá choque al lector contemporáneo, pero realmente es la realidad. Y lo hace... y él lo reconoce en bastantes de sus obras, lo hace animado por un intento de incrementar el amor que siente. Hay una cita en las meditaciones, en el capítulo 11, en este sentido muy significativa. Haz, te ruego, Señor, que guste yo por el amor lo que gusto por el conocimiento, sienta por el afecto lo que siento por el entendimiento. En el mismo proslogia, en el capítulo 16, dice: te ruego, oh Dios, que te conozca, que te ame y que me goce en ti. Según él, este pensar sobre la fe le llevará a amar aún más estos misterios. Bien, por tanto, resumiendo un poco cuál es la postura de Santo Tomás, él parte de la fe, hay una primacía absoluta de la fe, y lo que intenta es llegar a una comprensión racional de estos principios de la fe, de estos misterios de la fe. Y esto, claro, en cierta manera, leyendo a San Anselmo, podría parecer que hay un problema. Hay momentos en los que yo diría que casi parece que hace equilibrios paradójicos, equilibrios, por cierto, entre una actitud creyente que casi parece que raya en el fideísmo, y por otro lado en un propósito, en un sueño casi racionalista de llegar a entender estos principios. Pero me parece muy importante que para no atribuirle o no leer cosas que él no dice, debemos añadir a estos dos principios otros dos que están presentes absolutamente en la mente y en la obra de San Anselmo. Él tiene una conciencia clarísima y explícita del carácter misterioso de todo lo revelado. La revelación está fuera del alcance con mucho de nuestro conocimiento. Cuando él intenta entender aquello que cree, no intenta reducirlo a la racionalidad, sino que intenta eso, pensar, meditar sobre aquello que cree. Y el segundo principio, diríamos, que viene a aclarar lo que hablábamos, es que él tiene también muy clara conciencia del carácter limitado, imperfecto, incluso oscuro del conocimiento humano. Por mucho que yo intente entender aquello que creo, porque así incremento un poco mi amor, no agotaré. No es exhaustivo este conocimiento, no agotaré el misterio, es simplemente lo que busco. Y esto me parece que está clarísimo. Lecturas de la prueba de San Anselmo como si fuera un argumento ontológico, como los de los racionalistas, me parece que se centran solo en un párrafo, desvinculándolo de todo lo que es no solo el conjunto de la obra de San Anselmo, sino el conjunto del proslogio, donde él intenta expresar este argumento único.
leeré un par de citas del Proslogium para insistir en esta idea que me parece nuclear. En el Proslogium, desde el principio, San Anselmo habla como alguien que lo que busca es, y aquí leo textualmente, elevar su alma a la contemplación de Dios y se esfuerza por entender lo que cree. Dice un poco más adelante: Señor, si no estás aquí, ¿en dónde te buscaré como ausente? Pero si estás en todas partes, ¿por qué no te veo presente? Pero ciertamente habitas la luz inaccesible. Y un poco más abajo dice: nunca te he visto, Señor Dios mío, no conozco tu rostro. Dios no es un primum cognitum, no hay idea clara y distinta de la esencia divina, ni mucho menos. No intenta ser esto un argumento ontológico al modo filosófico, sino que Dios existe y lo que es Dios es algo que conocemos por fe, por revelación, es algo creído. Simplemente San Anselmo intenta profundizar intelectualmente en aquello que cree. Nos queda entrar un poco a ver en concreto la prueba única del argumento de San Anselmo, que está en el Proslogio, que la veremos en el próximo vídeo. Gracias.